Empecemos el día de hoy para analizar un caso en concreto. Un juez que dicta una sentencia y la notifica única y exclusivamente por la vía escrita. La pregunta es, ¿se puede dispensar la lectura de la sentencia? Para ello tenemos que tomar en cuenta dos factores. ¿En qué momento surte sus efectos esa sentencia? Y la segunda, si esa dispensa está dentro del marco de la ley. Para arrancar vamos a analizar, y ustedes van a tener ahorita en su lámina, en la pantalla, lo que establece el artículo 400. Si me lo permiten, el artículo en su parte conducente dice lo siguiente. Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de las 24 horas. Precisamente marca de que la deliberación tiene 24 horas para que el Tribunal de Enjuiciamiento, o en este caso el juez que llevó el juicio, pueda emitir su sentencia. Y cuando hablamos de emitir una sentencia, tenemos como premisa de que esta debe ser oral. Recordemos que estamos partiendo de un sistema de corte adversarial, donde la oralidad es precisamente la hipótesis normativa que hoy tenemos que cumplir. Para quedar más claros, vamos a ver la siguiente lámina que va a aparecer en sus pantallas en lo que dice el artículo 401, en la emisión de fallo, en su parte correspondiente en las sentencias. Y dice lo siguiente. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo, se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días. El Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. Importante en esta lámina que ustedes tuvieron a la vista. Habla precisamente de la emisión del fallo y la explicación del mismo y cómo lo debe de hacer el Tribunal de Enjuiciamiento o en su caso el juez que haya llevado el proceso. Y volvemos a recalcar que la ley marca claramente que esta debe ser oral, en audiencia, de frente a las personas. Para corroborar lo dicho, todavía tenemos otro artículo más que establece el artículo 404. A continuación, vamos a ver la parte conducente de lo que establece el artículo 404. La sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita. Grave pensar que vamos a dispensar una sentencia si muy claramente en la lámina anterior pudimos ver que surte sus efectos desde el momento en que esta es explicada, dicha de manera oral. Más adelante veremos un criterio de jurisprudencia al respecto. Luego entonces, si alguna autoridad hace la dispensa, como lo veremos más adelante, de la lectura de dicha sentencia, vulnera sin duda alguna derechos humanos sustanciales. Para ello y para terminar con esta primera etapa, vamos a establecer y vamos a ver lo que dice la lámina. Artículo 411. Emisión y exposición de las sentencias. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá explicar toda sentencia de absolución o condena. Más claro, en esta lámina queda concreto. Debe toda autoridad, después de que haya cerrado el debate, deberá explicar la sentencia en vía oral. Ya hemos mencionado el artículo 400, 401, 404 y 411. 4 artículos que hablan precisamente de la explicación de la vía oral de la sentencia. En ninguna hemos visto de la parte escrita.
Pero vamos a un poquito más adelante. Vamos a regresar a lo que dice el artículo 67, precisamente del Código Nacional. Y el artículo 67, vamos a ver en la lámina lo que establece precisamente en cuanto a autos y resoluciones y cómo debe de ser esto. Vamos a ver la lámina y esto dice lo siguiente. Artículo 67. Resoluciones judiciales. Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito después de su emisión oral los siguientes: las que resuelven sobre providencias precautorias, las órdenes de aprehensión y comparecencia, la de control de la detención, la de vinculación a proceso, la de medidas cautelares, la de apertura a juicio, las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio, las de sobreseimiento y las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. Dicho artículo deja plasmada la intención del legislador. Tiene que ser vía oral y se tiene que hacer la explicación vía oral ante las partes. Si bien es cierto, establece que también se deberán hacer por escrito, lo importante aquí es hacer el vínculo que tiene con el otro artículo, que cuando surte sus efectos desde el momento en que se explica, como lo mencionamos en las anteriores láminas. Luego entonces, esta plática que hoy les estoy dando viene a colación para analizar lo que dice el artículo 401, donde hoy en día muchas autoridades todavía se resisten a este cambio, al sistema adversarial, a la oralidad, y todavía nos cuesta trabajo entender que la parte escrita es el pasado. Hoy la justicia se imparte de frente a los ciudadanos, y así debe de ser. El artículo 401, en la lámina que van a ver de nueva cuenta ustedes, dice lo siguiente. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. Importante. ¿Puede una audiencia que no acuda a alguna persona? Porque lo que dice ese artículo es concreto, que sí se puede dispensar siempre y cuando alguna persona no asista a la audiencia. Señores, sin duda alguna, esta redacción fue un error del legislador, porque todas las audiencias se tienen que llevar a cabo y tienen que estar las partes. Y para clarificar ello, vamos a ver la siguiente lámina. En su artículo 52, en el Código Procesal, reza lo siguiente. En caso de que estuvieran asignados varios defensores o varios ministerios públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas. Vemos claramente que tiene que llevarse la audiencia. No hay forma en que no se lleve la audiencia. ¿Quiénes tienen que estar? Las partes en el proceso. ¿Quiénes son las partes en el proceso que obligadamente tienen que estar en la audiencia? Independientemente del juez, el defensor, el Ministerio Público, el imputado, como más adelante y veremos en esta siguiente lámina. En su artículo 57 reza lo siguiente. Si el defensor no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor. Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto, se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato.
Si la víctima u ofendido no concurren o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo. Luego entonces, compañeros abogados, la única persona que no es necesaria para llevar la audiencia, pues ya lo vimos, es la víctima. Pero el defensor tiene que estar, el Ministerio Público tiene que estar. Por lo tanto, la audiencia se tiene que llevar. Si alguna autoridad judicial dispensa una lectura y no le lleva, ni siquiera levanta la audiencia, viola flagrantemente derechos humanos. Déjenme mostrarles rápidamente lo que dice el siguiente criterio de jurisprudencia, que lo van a tener ustedes en su pantalla, que es la 2020-715, en la cual señala algo importante en cuanto a las audiencias y la lectura de las sentencias. En esta veremos que dice lo siguiente. Toda persona imputada debe ser juzgada en audiencia pública por un tribunal competente, previa citación de las partes para explicar la sentencia que puso final, procedimiento oral para garantizar el acceso a la justicia en su vertiente de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Asimismo, en consecuencia, no puede ser optativo que se lleve a cabo la audiencia de segunda instancia, pues al Tribunal Superior también le son aplicables los principios penales del procedimiento, en específico el relativo al dictado de sentencias que pongan fin al procedimiento oral en audiencia pública en la que se citen previamente las partes. En este criterio vemos claramente cómo se le impone a una segunda instancia la obligación de llevar la audiencia del 476. Y si estamos hablando de una segunda instancia, pues más a mi favor en que en la primera instancia el juez que termina un juicio no debe ni puede dispensar la audiencia porque es violatorio de garantías individuales. El principio de oralidad es lo que versa en este sistema adversarial. Para redondear esta postura, tenemos lo que establece, y lo van a ver en la siguiente lámina, en la jurisprudencia, en la tesis, en el criterio 2012-358, que dice: en una sentencia de condena dictada en el sistema penal acusatorio, lo que rige como determinación del órgano jurisdiccional es su decisión de la audiencia de la sentencia, de primera instancia o recurso de apelación. La oralidad es la característica principal de dicho sistema. El documento escrito de la sentencia constituye la obligación de dejar constancia de esa decisión, pero no representa el acto de emisión de aquella, porque esa cuestión corresponde a la audiencia oral. Aquí tenemos muy clara la postura. No se debe dispensar. Autoridad que realice la dispensa de una audiencia estaría violando flagrantemente derechos humanos. Recordemos lo que dice por última vez en el 401 en la emisión del fallo. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. Compañeros abogados, este artículo está fuera de todo contexto. El sistema adversarial tiene que ver donde una autoridad tiene que dar a conocer sus resoluciones vía oral y explicárselas de frente. En Quintana Roo, hoy en día el pleno del tribunal, todas las discusiones que tenemos en el pleno se hacen de vía oral y única y exclusivamente en las resoluciones ponemos las determinaciones, pero las discusiones todas son vistas a través de los videos que se dejan para la constancia. Quiero dejar muy en claro, hoy, si alguna autoridad ha ordenado la dispensa de dicha audiencia, está yendo en contra de los derechos humanos. Hoy, todas las autoridades deben y tienen la obligación
de emitir su sentencia oralmente, explicarla y de frente, lo más claro posible, sin reticencias, explicarle al imputado por qué motivo se le está imponiendo una sanción y qué le llevó a realizar dicha sanción. Les agradezco su paciencia para este primer tema y nos veremos más adelante. Muchas gracias.